Amados, amados en Cristo, siento gozo al estar una vez más en medio de ustedes a través de esta enseñanza. Seguimos siendo entrenados, hermano, por el espíritu de la revelación. Al Señor le damos toda la gloria. Escuchen, amados, fuimos hechos libres. Esta escuela profética se trata de que a la medida que escuchamos principios, leyes espirituales y fundamentación por la revelación de la palabra, podamos anclarnos más y más en esa vida experiencial y en esa madurez en el espíritu. Sabe que el mensaje del reino es la victoria de Cristo, es su reino, escuche, su reino, aquí y ahora. Jesús dijo, el reino está en medio de ustedes, y el reino está aquí. A través del Espíritu vamos entrando en ese reino, en las dimensiones del conocimiento, en las dimensiones de, escuchen, la manifestación de Cristo en la tierra. Qué maravilloso es el Señor. Bendigo a mis amados y a mis amadas en la tierra, a todos hijos, hijas de Dios, a los ministros que están escuchando este mensaje. Declaro un tiempo de rompimiento, un tiempo de libertad, un tiempo de apresuramiento de la palabra, como Dios le dijo a Jeremías, yo apresuro mi palabra, que te salga al encuentro, Dios, como dice la Escritura, con bendiciones de bien. Escucha, amado, cuando tocamos un tema como el reino, para hablar del reino hay que entender algo, hay que pedirle al Espíritu Santo revelación sobre lo eterno, sobre la eternidad. Ahora, la revelación tiene que ver con la luz. Somos transformados por niveles de luz. Usted sabe que hay bombillas que alumbran a un nivel, pero hay lámparas de alta potencia que alumbran a un nivel más alto, cobijan más distancia. Escuche, así es la revelación. La revelación es como la luz. Ahora la Biblia dice que la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entre más luz tengamos, amados, escuche, más tinieblas estarán siendo quitadas de nosotros. ¿Y qué es tinieblas? Falta de luz. Las tinieblas asimismo no tienen consistencia. Las tinieblas o la oscuridad solo es falta de luz. Entonces cuando llega la luz, las tinieblas no tienen base, hermano, para permanecer. Y a medida que entendemos principios bíblicos, cada tiniebla, cada concepto fuera del orden del Espíritu va siendo quitado. Y le damos la gloria al Señor. Somos transformados por niveles de luz, niveles de revelación, y a mayor luz, oído, esto es poderosísimo, mayor libertad. Sabe que todo lo que tememos y todo lo que tenemos mal en un concepto en nuestra mente y en nuestro corazón nos esclaviza, nos oprime y nos evita andar en esa libertad plena en el Espíritu. Aleluya, gracias Señor. A veces estamos esperando algo y lo que necesitamos es revelación para recibir lo que queremos. Ahora, amados, vamos a tocar unos temas aquí importantes, creo, para nosotros. Y vamos a hablar algo como lo que es la enfermedad. ¿Cuál es la raíz de la enfermedad? ¿Por qué hay enfermedad? La enfermedad vino a causa del pecado.
¿Cuál es el fin del pecado? La muerte. Ahora, la Biblia dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Aquí, hermano, vamos a recibir eternidad, revelación del reino. Y esto nos va a sumergir en verdades, como dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que nos traerán libertad. Escuche esto, hablando de eternidad. En la eternidad, oído, eternidad, fuera del tiempo, ya todo fue juzgado a través del Hijo de Dios, el Cordero, Jesucristo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que aún ninguna condenación, oído, hay para los hijos del Espíritu. ¿Por qué digo que para los hijos del Espíritu? Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que no andan conforme la carne. Los que no andan conforme la carne, estos son los hijos del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado ya no tiene poder. Y como consecuencia, entonces, todo yugo, todo tentáculo del pecado no tiene efecto. Y aquí es donde tenemos que entender algo muy importante, amados. Porque hay una iglesia que necesita luz en muchas áreas. Y hablemos de esta, lo que tiene que ver con la salud. Escuche, para todo hijo de Dios, la enfermedad es ilegal, no tiene peso, no tiene fundamento, no tiene asiento. ¿Entendemos esta gloriosa verdad? ¿Cuánta mentira a veces hay en el pueblo de Dios? Y esto es una obra del príncipe de este mundo, Satanás, que según la Escritura es padre de mentira. Satanás ha traído diseños que son contrarios a la verdad. Y muchos caminan en estos diseños que son oscuridad. Pero cuando viene la luz, amados, y nos alumbra, la oscuridad se disipa. Escuche, la vida en Cristo no es una vida para sobrevivir, es una vida victoriosa. ¿Qué dije? Que es una vida victoriosa. Ahora, el andar en este diseño o en estos diseños de libertad, viviendo una vida experiencial en Cristo, viviendo una vida plena en Cristo, aún con una salud de reino, necesita de entenderse desde la administración, escuche, o mayordomía espiritual. Oh Señor, enséñanos. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Para darle fundamento a lo que acabo de decir. Isaías capítulo 53, verso 3 al 5, escuche. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Oído, dice, ciertamente llevó, mire que está en el pasado, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta palabra nos pertenece y es un presente eterno. Oh Señor, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entender lo que acabamos de escuchar. Recuerdo una sierva de Dios que llegó a mi casa con un fuerte dolor en un brazo. Tenía días con este problema y estaba bajo un tratamiento médico. Y le dije, deme 15 minutos para hablarle de fe. Cuando terminé de hablarle la palabra, entonces le dije, usted no puede salir de esta casa enferma. Le hablé, le dije, mueva su brazo. Y para su sorpresa y el de su esposo que estaba con ella, no había dolor, estaba sana. Aleluya. ¿Por qué operé en esta dimensión, hermano? ¿Por qué le enseñé de fe? ¿Por qué le dije que estaba sana y el dolor se había ido
y aún su brazo que no lo podía mover empezó a moverlo normalmente. Porque he creído lo que está escrito, lo acabamos de ver. No necesito hacer un protocolo religioso, hermano. No necesito hacer tantas cosas, ayunos largos, oraciones largas, ni necesito buscar, no sé cómo decírselo, algo que me ayude a que esto se dé. Lo único que necesito es creer. Oído lo que acabo de decirle, creer. ¿Creer en qué? En lo que dice Isaías 53. Ahora, ¿por qué la iglesia está enferma? Del alma, el espíritu, una iglesia con una salud que no es la salud del reino. Porque hay un sistema mentiroso, ¿yo? Porque hay un sistema que tiene cautivo al mismo pueblo de Dios. Y esto tiene que ver con pensamientos, antirreino, que hacen creer cosas que están fuera de la verdad, del espíritu, de la palabra. Esto es tremendo. Mire, amado, yo decía años atrás en algunas iglesias, preguntándole a los cristianos, cuando iba a predicar, tomaba el micrófono y preguntaba, ¿cuántos creen que Cristo sana? Y todos decían amén al unísono, y eso sonaba estruendoso. Después preguntaba, ¿cuántos están enfermos? Y los mismos que habían declarado que Cristo los sanaba y que era su sanador, levantaban la mano, manifestando que estaban enfermos. Entonces le hacía otra pregunta, ¿Cristo sana o no sana? ¿Ya entendió ahorita? Y se sentía un silencio. Algunos se reían, otros se ponían a mirarme. Amados, creo que tenemos un pensamiento bíblico y un concepto más religioso que revelado. Hoy este tema, amados, es para bendecir generaciones. Es para que pasemos al otro lado. Es para que veamos que lo que está escrito es real. Pero necesitamos salir de un sistema que ha atado la mente y el corazón del pueblo. Amado, sabe que lo más glorioso del mensaje en Cristo es que Él ya llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Ahora, quien les habla, y lo digo con temor y temblor, la gloria es para Dios. Y esto que voy a decir es pura gracia que Dios me ha dado, hermano. Pero yo he vivido la sanidad en el reino por más de 30 años. No sé lo que es ir a un médico para que me examine mi salud. Recuerdo ahora hablando de esto que en el país de México un amado hermano, un precioso hermano con su familia me hospedó en su casa, él es médico. Entonces recuerdo que en la mañana mientras iba a desayunar me preguntó que si había ingerido alimento y le dije que no. Entonces me dijo, hágame el favor y pase a este cuarto. Escuche lo que le estoy diciendo. Pase a este cuarto, mire esto. Aleluya, aleluya, oído, amados, oído. Cuando me di cuenta estaba acostado en una cama. Allí empezó a examinar cada órgano de mi cuerpo con un aparato que iba moviendo en mi estómago, en mi corazón, iba paseándose por mis órganos. Allí estaba siendo examinado con un instrumento médico. Y en ese lugar había otro médico con el cual el varón que me estaba examinando le mostraba cómo funcionaba ese equipo médico. Dentro de mí yo me reía, hermano, porque le decía al Señor, la única manera que me examina un médico desde que te conocí fue de esta manera. Lo bueno es que salí con un buen dictamen médico de que todo estaba bien. Aleluya. Escucha, amado, no quiero decirle que no me he enfermado, no quiero decirle que no he tenido problemas serios de salud, sí, ¿sabe? Pero la palabra dice, oído, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta escuela profética es para formar el carácter de la palabra, el carácter espiritual, para darnos bases, para solidificarnos en él, para anclarnos en su fundamento y para poder llegar a los niveles profundos. Hermano, vuelvo y digo, para elevarnos a un nivel alto, como una casa, un edificio que somos, necesitamos profundizar primero en las bases. Escuche, ninguna enfermedad es la voluntad del Señor para nosotros. Ninguna enfermedad viene de Dios.
Oído, entienda esto, la enfermedad no es de Dios, es del diablo, no es la voluntad de Dios, amados. Toda enfermedad es un engaño, no tiene peso, no tiene esencia, no nos pertenece, hay que echarla fuera. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Les voy a dar un testimonio que esto sí les va a parecer bien extraño, pero esto me pasó. Recuerdo que hace unos años llegué a Venezuela a predicar y una mujer, después de que ministré la primera noche en aquella iglesia, me dijo que ella, escuche, era la hija de las enfermedades, que eso se lo había dicho Dios, la hija de las enfermedades. Oído qué cosa, hermano. Entonces le dije que esa mentira era del diablo, que el Señor llevó nuestras enfermedades en la cruz. Llevaba 20 años con un brazo paralizado. Entonces le dije, si usted cree lo que yo le estoy diciendo, que Cristo la sanó en la cruz, mañana en la segunda noche de campaña, si cree, venga con esa fe, que Dios le restablece su brazo. Amados, en esa iglesia en 20 años habían pasado muchos predicadores, habían sucedido muchos milagros, pero ella, según su creencia, no había sido sana porque había recibido una palabra que no era del Espíritu. Al otro día ella viene convencida de lo que el Señor le habló a través de mi vida, y ¿sabe qué pasó? El Señor restauró su brazo. Empezó su movilidad en su brazo. Dios es un milagro poderoso. 20 años cautiva esta mujer, esclava de una mentira de Satanás. ¿Cuántos amados, sin darse cuenta, viven cautivos y engañados por un espíritu de mentira? Yo recuerdo que una vez un pastor me dijo, en una ciudad de Colombia, hermano, qué difícil es que se sane un canceroso. Y le dije, ¿por qué, pastor? Me habló de que en su ministerio, ya tenía muchos años como ministro, una sola persona de las tantas que había orado se había curado de cáncer. Oído. Y yo recuerdo que en ese tiempo, por la gracia de Dios, y le estoy hablando ya de varios años que pasaron, yo recuerdo que ya yo había visto varias personas sanadas de cáncer, hermano, a través de mi vida. Inclusive una mujer que ni siquiera creyó en la oración. Yo declaré, creo que impuse mis manos, ella ya no tenía ni pelo, pero esa mujer nos recibió en su casa como quien dice, háganle ver. Después me contaron que la cabellera le había salido y que el cáncer se había ido. ¿Sabe qué es lo que pasa? La mentalidad, hermano, aún de muchos ministros, está cautiva por pensamientos influenciados por el reino de las tinieblas. Hoy doy potestad, dice el Señor, de hollar serpientes, escorpiones y todo poder del enemigo, y nada nos daña. Y la Biblia dice que y estas señales seguirán a los que creen. Jesús dijo que aún sus obras y aún mayores haríamos. Amado, amada, si somos verdaderos hijos de Dios, no tenemos por qué vivir enfermos. Oído, la enfermedad va a llegar porque estamos en una guerra, viene un conflicto de intereses entre el reino espiritual de las tinieblas y entre el reino de los cielos. Pero nos debemos parar en el poder del Espíritu de la verdad y permanecer firmes en la fe. Ahora, vivir en sanidad, como vivir en otra dimensión del Espíritu, se manifiesta cuando vivimos fundamentados en las Escrituras. Oído. Y voy a ver si trato de enseñar algo más sobre eso. Escucha, amados. Uno de los enemigos falsos del cristianismo es el espíritu de culpabilidad. Muchos se sienten tan culpables que no creen que merecen lo que por gracia Dios les dio. Y esto viene junto al temor. La Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y que todo temor trae castigo. Esto invalida la fe. El reino del Espíritu es un reino de fe, amados. Aún nuestros pensamientos, escuchen, hablan del nivel de luz que tenemos en nuestro espíritu. Cada pensamiento nos va a mostrar qué tanta luz tenemos o qué tanta tiniebla todavía hay. Conceptos preconcebidos en la mente que están limitando la obra de Dios. La Biblia dice, vosotros invalidasteis el poder de Dios por la tradición. Entonces hay pensamientos tradicionales que hemos recibido. Dice que una vieja manera de creer, de pensar, de nuestros ancestros y aún de enseñanzas, hermanos, que se nos dieron que están fuera del orden espiritual. ¿Sabe qué dice el diablo? Que si no vamos a un médico nos morimos. Esa es el arma que el diablo sigue usando y usa a muchos de los hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos?
Yo no sé usted qué piensa hasta aquí de lo que estoy hablando. Yo le hablo lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria? El enemigo que fue vencido y por el cual el hombre de pecado está cautivo se llama la muerte. ¿Usted sabe cuánta gente se mueve a hacer algo por temor a morir? Sin esperar dirección de Dios. Dios te puede indicar que vaya a un médico, yo no estoy diciendo que no. Pero yo estoy llevándola a un nivel más alto en el espíritu, donde usted puede gozar de una salud sobrenatural. Pelear batallas que van a ser costosas, hermano. Porque cuando llega la enfermedad y usted empieza a luchar contra la pastilla, contra la inyección, contra la medicina, eso no es fácil. Pero hay gente que pasa el proceso y empieza a ver la manifestación de una gloria que no conocía en cuanto a salud. Escucha, amado, nosotros no partimos de esta tierra en desgracia. Nosotros nos vamos cuando el reino de Dios nos llame, no cuando el diablo quiera. ¿Sabe que hay muchos hijos de Dios y ministros que se fueron de la tierra fuera del tiempo señalado por Dios? Esto es tremendo entenderlo y pensarlo, pero es así. Porque temieron, y todo temor trae consecuencias. Porque creyeron más a un dictamen médico que a lo que está determinado y escrito en la palabra. Ahora Dios usa muchos medios y aún permite la enfermedad, y a algunos le permite irse de la tierra a través de una enfermedad. No estoy diciendo que no, pero lo que sé por fundamento de la palabra es que la enfermedad no hace parte de una vida en Dios. Porque es más fácil creer en un diagnóstico médico que en el diagnóstico del mismo Hijo de Dios Jesucristo. Escucha, amado, nosotros no vamos a ser, usted no va a ser sano, usted ya fue sano. Yo no voy a tener, yo ya tuve en el reino, y por tanto recibo en mi presente. El reino de Dios es un eterno presente, aleluya. Es que hablando del reino, hablando de la salud, hablando de la economía, hablando del poder, hablando del hogar, de la familia, hablando de los hijos, amado, todo tiene que ver con un diseño de Dios. Pero existen tres diseños: el diseño de Dios, el diseño de la carne y el diseño del diablo. En cuanto a la enfermedad, en cuanto a la vida del hogar, familiar, economía, etc., ¿cuál es el diseño eterno? Lo que tenemos que buscar. Pregunto, ¿usted sabe lo que dice la Biblia? Ahora, todo está basado en principios, en leyes espirituales. Entonces hay principios que nos mantienen en la verdad revelada, oído. Si hablamos de guerra espiritual, muchos entran desnudos a la batalla. Voy a hablar algo así rápido, hermano. Hay gente que le gusta pelear con el enemigo. Bueno, es más, Dios nos llamó a tener ciertos tiempos de guerra espiritual, pero hay gente que entran desnudos a la batalla. ¿Cómo así? Tienen puertas abiertas. El temor, la falta del perdón, el chisme, bueno, todo lo que tiene que ver con la carne. Amado, porque cuando yo le hablo a usted de vivir la salud del reino, cuando yo le hablo a usted de vivir una vida experiencial en Cristo, cuando yo le hablo a usted de vivir una vida en madurez espiritual, cuando yo le hablo a usted de andar en lo profético, de portales en el espíritu, de manifestaciones angelicales, de unción, de modelos de reino, de principios proféticos, le estoy hablando que hay leyes que necesitamos cumplir. Porque si nosotros hablamos de prosperidad económica, hermano, entonces necesitamos nosotros entender que no hay prosperidad económica sin que ejerzamos un principio de generosidad, sin que honremos. Escucha, hermano, no, todo tiene que ver con una vida en el espíritu. Si no estamos alineados, escuche, en el amor, oído, en la justicia y en la misericordia de Dios y en la verdad, nosotros tenemos problemas, y es por eso que entonces no podemos prevalecer. Escuche, una cosa es que el enemigo venga, otra cosa es que él prevalezca. Dios nos llamó a prevalecer a nosotros. Dice que ninguna arma forjada contra nosotros prospera. El Señor no nos ha mentido, hermano. El Señor no nos ha dicho mentira cuando Él dice que en Él todo lo podemos. Es que la mayordomía espiritual muchos no la están administrando.
Si hablamos de unción, hermano, necesitamos entender cómo movernos dentro de estos diseños de unción. Entonces, qué tremendo es empezar a mirar cómo está nuestra vida posicionada en Cristo, qué tanta fidelidad tenemos, qué tanta integridad tenemos. Ahora, ¿qué es lo que continuamente nuestra boca está creando? Escuche, la Biblia dice, te has enlazado con los dichos de tu boca, has quedado preso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el lenguaje de nosotros es de enfermedad, de muerte, de fracaso, de ruina. Y en la lengua hay un poder que es el poder creativo. ¿De dónde vienen las palabras? De los pensamientos. ¿De dónde vienen los pensamientos? De una manera que hemos vivido y de una manera, escuche, que hemos recibido de vida. Cuando escuchamos lo incorrecto, vamos a manifestar lo incorrecto. Cuando no nos renovamos en lo correcto, no vamos a poder movernos en lo correcto. Entonces todo depende de entender el funcionamiento del Espíritu. Yo hablé, hermano, de que hay un diseño de Dios, hay un diseño de la carne y hay un diseño del diablo. El diseño de Dios es que nosotros vivamos conforme a su palabra y podamos recibir lo que Él establece conforme a su palabra. Cada principio de vida en Dios nos va a facultar para experimentar y vivir lo que el cielo dice. Cada principio que violamos en la palabra nos va a nosotros a desarmar, a abrir puertas para que el enemigo logre sus objetivos. Los diseños del diablo son todos contrarios a los diseños de Dios. Y los diseños de la carne, hermano, tienen que ver con la naturaleza caída. Está el temor, está el miedo, está la razón. La naturaleza caída vive en un ámbito de derrota, pero la naturaleza del Espíritu vive en el ámbito de la victoria de Cristo. El Señor nos da entendimiento. Padre, yo bendigo tu pueblo y declaro que toda enfermedad hoy se quebranta, que todo yugo sobre la salud se va, que aún finanzas empiezan a crearse a favor de tus amados en las naciones y que nace un espíritu de fe agresivo, dispuesto a pelear contra los ataques del maligno. No aceptamos la enfermedad como un estilo de vida, no aceptamos el yugo de la esclavitud, la ruina ni la miseria, no aceptamos, Señor, los límites que el enemigo nos coloca, se derriban esos límites, no aceptamos una vida fracasada, una vida fragmentada, una vida almática llena de tristeza, de agonía, de dolor, de soledad, de angustia, de autocompasión. No, nos declaramos libres, nos declaramos victoriosos. Tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tu palabra dice que por cuanto habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Tu palabra dice que alzaremos los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Viene el que hizo los cielos y la tierra. No se duerme el que nos guarda, ni da nuestro pie al resbaladero. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermano, activemos la verdad, revela el Espíritu, vivamos por la palabra. Aún en medio de la crisis, escuche, económica, aún en medio del dolor, aún en medio de la salud quebrantada, aunque nuestra boca no lo pueda expresar, no nos rindamos en nuestra mente, hermano. No nos rindamos en nuestra mente. En nuestra mente declaremos, no acepto esto, aunque no podamos hablar. Reconozco las llagas de Jesús. Reconozco el poder de resurrección que dice Romanos 8. Reconozco que en mi templo habita la gloria de Dios. No puede habitar la enfermedad, no puede permanecer la enfermedad. La crisis no puede permanecer, solo es momentánea. La necesidad y la angustia se va. Empiece usted a ser un hombre de fe, a caminar, mujer, por la palabra, a empezar a vivificarse en la revelación del Espíritu, y entonces veremos, escuche, la manifestación de ese reino poderoso. Entonces conoceremos una vida experiencial donde estaremos por encima del sistema, escuche, de lo que todo el mundo cree, de lo que la mayoría de gente sigue, y no viviremos en el temor. ¿Sabe cuánta gente está temiendo en estos días? Temen a una cosa, temen a otra, las noticias, los que están diciendo que el mundo se va a acabar, hermano. Nosotros sabemos eso por la palabra, como vengan las cosas, pero ¿cuál es el temor, hermano? Si nosotros tenemos un reino aquí, ahora, ya, y si Cristo viene, pues estaremos con Él en las nubes. Mientras tanto, gocémonos aún en medio de los tiempos críticos, porque ahí es donde el Señor quiere manifestar su reino a favor nuestro. Bendiciones, y que la paz del Señor sobreabunde en vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.